Arlequino. Padre. Hasta antes de Mabuika, una semana apenas, el mejor DPS piro de Genshin Impact. Quedan 2 semanas para que llegue Arlequino y ya pasó una semana desde el banner de Mabuika. Pero, ¿realmente Arlequino ha cambiado algo desde la salida de la 5.0 con Citlali o con Mabuika en los monopiros? Eso es lo que vamos a ver hoy, ya que muchísima gente igualmente está preguntando si realmente Arlequino tiene alguna rotación para derretir con Citlali y poder liberar a Furina para otros equipos, o si Arlequino de alguna forma ha cambiado, ha mejorado o se ha visto afectada por este cambio brutal y revolucionario en todo el meta de Genshin Impact. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal. Gracias por todo el cariño y el apoyo. Recordad que no os cuesta nada, es totalmente gratis. Recomienda y posiciona el vídeo, crecemos. Muchísimas gracias por todo el apoyo y solo por hacer todo lo anterior, que es gratis, incluido suscribirse con campanita, y vamos a por los 200.000 de cabeza suscriptores. Así que gracias. Entréis en el sorteo de una bendición lunar, que os habéis quedado secos con Mabuika y Citlali, y todavía en directo estamos entregando Citlali y Mabuikas. Link aquí abajo en la descripción. Que aproveche si estáis comiendo, que esté muy rico. Bienvenidos invitados a los directos. Dejadme en los comentarios qué estáis comiendo mientras veis el vídeo. Y vamos con Arlequino. ¿Qué ha cambiado? ¿Cómo ha afectado todo a Arlequino? Pues bien, empezamos con Mabuika. Sabemos que ahora Mabuika es el mejor carry del juego y tiene un equipo, digamos que semi-distanciado, porque los mejores o el best in slot de Mabuika es Citlali, Xilonen y Bennett. Y sin embargo Arlequino tiene su equipo convencional de Furina, Kazuha y Bennett, que el único personaje que choca entre ambos y en casi el 80% de los 10 mejores equipos del juego es Bennett, y esto es una conversación de otro vídeo. Pero Mabuika Arlequino no solo le ha afectado como dando un nuevo techo con un carry piro a derretidos, sino hay un equipo monopiro muy poderoso que sería el Arlequino con Mabuika, Bennett, y de último se puede jugar a Furina para que haga vaporizados inversos y si este 2 de 100% de daño infligido al equipo. Se puede jugar Kazuha para ambos bufos, se puede jugar Xilonen para dar más puntos de combate a Mabuika para que haga más daño con la ulti, y el monopiro de Arlequino, al igual que me sorprendió exageradamente el equipo de Newbillet con Mabuika, y de hecho es su segundo mejor equipo actualmente, el monopiro de Arlequino, a diferencia de todas las combinaciones de vaporizados o dobles hidros de Arlequino que superan cualquier monopiro de Arlequino, el monopiro con Mabuika de Arlequino ha mejorado muchísimo y se podría posicionar como tercer mejor variante de equipos de Arlequino. ¿Por qué? Porque aquí viene lo importante del vídeo. Phil, Arlequino, Citlali, derriten, no derriten, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo hay que hacer para que funcione? Pues bien, resulta que Citlali sí hay equipos donde puede permitir derretir o alternar entre vaporizados y derretidos a Arlequino y darle mucho daño. Y esas serían las segundas mejores variantes actuales de Arlequino. Explico todo esto y ahora voy con las dos principales variantes de equipos de Citlali con Arlequino y su rotación para que aprendáis a derretir con Citlali, por si alguien sacó a Citlali para jugarla con Arlequino y no sacó a Mabuika, o juega Mabuika soporte, o tuvo un pequeño accidente en el banner, X. Pues bien, la situación es la siguiente, que es lo importante. Arlequino tiene un problemilla, y es que al dejar tu habilidad elemental dejas unos ticks muy lentos de daño piro, pero que de repente hace ¡ploc! Y salta un poquito de piro. Y eso no es un problema en la mayoría de equipos, más sí lo es con Citlali, que como os comenté, su forma de aplicación es muy limitada, muy delicada, lo dije en un montón de vídeos, y a poco que vaya, por ejemplo, una bacteria en el aire o alguien resople o mire mal al enemigo, automáticamente pierdes la cadena correcta de reacciones para poder hacer bien un gameplay. Eso es lo primero. Y lo segundo, el equipo core de Arlequino, que es el que estáis viendo en pantalla, sigue teniendo mayor daño por rotación objetivamente hablando, pero tiene, al igual que os expliqué con el equipo de Gaming, muchas limitaciones por Furina, que nos da más problemas, digamos, o es más arriesgado defensivamente hablando. ¿Por qué? Porque el equipo que veis en pantalla, número 1, va perdiendo vida todo el rato y Arlequino no se cura. Número 2,
Kazuha igual la reaplicación es algo compleja y tienes que, como os expliqué, la rotación común de este equipo, tirar la ulti después de la ulti de Furina para que Kazuha se imbuya de hidro, pero guardarte una elemental para que después de la ulti de Bennett hagas el torbellino y el sombra verde con Kazuha y su elemental cargada al piro para que Arlequino pegue más. Y bueno, es un poco complejo, pero el daño es absurdo. Y aparte, por último, Bennett te da en el área una imbuición piro que puede hacer que te metan un vaporizado, un derretido Arlequino, te la manden con San Pedro, o, por ejemplo, ahora que están las bestias sacróseas, también al sacarte del área de Bennett, te pierdes el bufo. Básicamente el bufo dura un segundo más, pero pierdes el bufo al segundo estando fuera del área de Bennett, e incluso si hubiese algún tipo de solución, no, pues vuelvo a entrar al área, ¿no? Al final es un dash y segundos de daño que estás perdiendo dasheando hacia el área de Bennett para volver a entrar si te mueven y si te desplazan. Esto es el análisis real del equipo actual que mayor daño por rotación tiene de Arlequino. Imagina que las protogemas en Genshin fuesen más baratas. Bienvenidos a la web de Lootbar. Hoy, gracias al equipazo del canal y gracias a Lootbar por confiar en nosotros, os presento una manera totalmente eficiente y confiable de poder ahorrarte dinero cada vez que gastes en Genshin. Es una web, una aplicación para poder ahorrarte dinero en cada compra de protogemas. Como veis, los packs de 100 te vas a ahorrar más del 10%, alrededor de 10, 15 dólares. Así que aprovechar y, como he dicho, link aquí abajo en la descripción para apoyarnos a mí y a todo el equipo del canal que os trae este pedazo de contenido para todos vosotros. Link aquí abajo en la descripción y gracias a Lootbar por ayudar, patrocinar, promocionar y trabajar con nosotros. ¿Qué ocurre? Citlali, efectivamente. Aquí vamos a hablar ya de Citlali. Hay dos variantes con Citlali que te permiten derretir, pero no son estos equipos core. Las dos variantes son extremadamente cómodas jugándose con Xilonen por encima de Bennett, pero si quieres jugar a Bennett, entonces tienes que quitar a Furina y debes jugar a Yelan porque Yelan aplica más que Furina. Me explico. Las dos variantes son una, Arlequino, Citlali, Furina y Xilonen, y si os fijáis es súper parecida a la variante de Mabuika, pero quitamos a Bennett y metemos a Furina básicamente, y aquí sí podemos jugar Furina más Citlali. Y luego la otra variante, con lo que expliqué de que Bennett, ese piro extra que aplica y los problemas que da y demás, se deben compensar con Yelan, que aplica más hidro que Furina, porque si juegas Bennett, Citlali, Furina y Arlequino, por esos pequeños hits del elemental de Arlequino, y si alguien tiene la C2 de Arlequino que mete un hit extra de piro, se pierde y todo el rato el enemigo está imbuido de piro. Entonces esto se compensaría poniendo a Bennett y poniendo a Yelan, con lo cual es otra variante más que sería Furina, Citlali, Yelan y Bennett. Estas dos son las subvariantes y actualmente dos detrás de su variante convencional de los equipos más fuertes de Arlequino por encima del monopiro con Mabuika. Pues bien, estos dos equipos tienen rotaciones muy concretas para que Arlequino realmente pueda alternar entre vaporizados y derretidos, pero sí puede hacer una core limpia, y aquí viene el punto. Os explico la rotación, pero antes os digo dos cosas sumamente importantes. Número uno, el daño de estos dos equipos está bastante cerca de su best in slot, bastante, más de lo que yo me pensaba. Pero aquí viene el asunto, y es que, número uno, la variante de Citlali, Furina, Xilonen, que de hecho es ligeramente mejor que la de Yelan, Bennett, básicamente, número uno, en vez de perder vida, que igual la perdemos, ¿no? Porque tenemos a Furina en el equipo, si jugamos la de Xilonen, Citlali, tenemos un escudo que nos compensa el aporte defensivo que no teníamos anteriormente. Y además, Xilonen tiene dos mejoras respecto a Bennett. La número uno es que no dependes de un área, y la número dos es que no estás aplicado de piro, con lo cual no te pueden derretir o vaporizar a Arlequino si juegas, por ejemplo, contra la tulpa hidromimética o contra algún enemigo como la bestia sacrósea de hidro actualmente en el piso 12-1, segunda mitad. Entonces, ¿tiene menos daño? Un poquito, nada más. Tiene bastante más aporte defensivo y es más útil, eficiente y práctico. Desde luego, la verdad. A igualdad de condiciones, digamos, comparando si tenemos Citlali C1, C2 o Furina C1, C2 o Bennett, que es un 4 estrellas, puede llegar a
mejorar el otro o al menos se queda cercano? Pues la realidad en este caso es que, a diferencia del equipo de Gaming que os enseñé, donde derrite todo y Citlali C0 es mejor que Furina C1 y C2 en el equipo de Gaming, así es, y es muy complejo, pero claro, el hecho de derretir es 50% más que vaporizar. Pues en este caso no, porque Arlequino alterna entre vaporizados y derretidos. Sí que hace reacciones, pero alterna entre la una y la otra, y eso es un pequeño gacha que a veces aumenta el daño, a veces no, y reduce, digamos, considerablemente el aporte que podría dar aquí Citlali. Entonces, básicamente son dos equipos nuevos muy entretenidos que, para quien tenga menos personajes y quiera liberar algunos personajes para otros equipos, le puede permitir nuevas combinaciones. Básicamente es Arlequino, Citlali, Furina y Xilonen, pero si no podéis jugar Furina o Xilonen, o tenéis que jugar forzosamente Furina y Bennett, no van a ir juntos si no funciona el equipo, entonces para jugar Bennett debéis llevar Yelan como último personaje, que sería esa otra variante que es Arlequino, Citlali, Yelan, Bennett. ¿Cuál es la rotación para terminar? Pues la mejor variante, que es Citlali, Furina, Xilonen, sería Elemental de Arlequino, combo de Xilonen, Elemental ulti de Furina, Elemental ulti de Citlali, haciendo lo que os expliqué de tirar Elemental básico ulti, que esto viene muy bien para facilitar la aplicación correcta y la cadena correcta. Y aquí entraríamos con Arlequino y, como veis, en algunos casos me bajo pues prácticamente el 80% de las salas, o como estáis viendo también de fondo mientras explicaba o durante el vídeo, el lobo cayó de una rotación, el cucusaurio cayó de una rotación y casi todos los enemigos caen de una rotación, porque esto está muy roto. Y luego, la otra variante con Bennett, hay que entender el tema de eliminar el piro del enemigo para que luego Citlali deje correctamente el crío para que Arlequino haga su trabajo. Pues bien, aquí la rotación sería Elemental de Arlequino, si es C0, tenemos que tirar, bueno, si es C2 también, porque si tiras el Elemental de Arlequino después de Citlali nada más entrar, aunque sea C2, te cargas la cadena. Elemental de Arlequino, ulti de Bennett directamente después. Elemental ulti de Yelan para eliminar el piro del enemigo después de Bennett. Elemental ulti de Citlali con el básico en medio. Y entramos con Arlequino con el cargado a reventar. Este segundo equipo, aparte de no llevar Furina Xilonen, tiene el segundo problema, que como tienes que tirar la ulti de Bennett antes que Yelan, pierdes segundos de los 12 segundos que tiene Bennett. Y apenas al entrar con Arlequino te deberían quedar unos 8 segundos y medio con Arlequino. Y a lo mejor un segundo del final de la rotación ya desaparece la ulti de Bennett. Pero es otra subvariante muy fuerte, muy interesante, que os recomiendo probar para que veáis también el daño bruto que puede llegar a tener. Y poco más. Esto es lo que Arlequino ha mejorado con Citlali, y también debajo de esto pues el monopiro, que aquí mención, pues si resulta que al final sacas la C2 de Mabuika, que baja un 20% la defensa de los enemigos, más el ataque base que gana Mabuika y demás, más el corte de la ulti, y juegas por ejemplo una Furina haciendo vaporizados inversos más 100% de daño infligido a todo el equipo, pues Arlequino, Furina, Mabuika, Bennett llega a ser, como digo, debajo de su variante principal, que es más compleja, más arriesgada y más delicada. Luego, top número 2, las variantes de equipos de Citlali con Arlequino, pues sería el top número 3 actualmente ese equipo monopiro de Arlequino, pero bueno, este top 3 es hipotético y es dependiente de constelaciones, con lo cual seguirá habiendo variantes muy fuertes que seguramente jugáis con Arlequino, como Furina más Yelan y una Nemo, como muchos que jugáis con Zhongli y otras variantes más core. AC0 más cómodas defensivamente hablando y más estables, es decir, esto ya sería, ese monopiro es dependiente de constelaciones. Poquito más, esto es lo que ha cambiado Arlequino actualmente con todo este cambio, y por supuesto le quedan 2 semanas a Arlequino. Prepárense que igual se va a venir muchísimo contenido y cine de la propia Arlequino. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no seáis miñis y chaito.